Buenas tardes. Hoy estudiaremos el subtema 4.6.1 Ictericia neonatal correspondiente a la unidad 4 de esta asignatura. A modo de introducción, podemos decir que el estudio de esta condición es de suma importancia para los licenciados y las licenciadas en enfermería y obstetricia, así como para todo aquel personal de la salud que se encuentra involucrado en el cuidado y la atención de la persona recién nacida. Esto debido a que si el profesional es capaz de identificar de manera oportuna los factores de riesgo que pueden condicionar a la presencia de ictericia o, en su defecto, ya estar de frente a un caso presente, éste tenga las herramientas necesarias para un manejo de calidad en su atención, prevención, limitación del daño y, por supuesto, sea competente en el proceso de recuperación y en la reintegración del recién nacido al núcleo familiar. Aunado a lo anterior, toma relevancia el papel de enfermería en la ictericia neonatal, ya que, como veremos en breve, es una condición ampliamente clínica y, por supuesto, este profesional está en todo momento con el paciente. Por lo tanto, quien en el mayor de los casos detecta la presencia de este signo es enfermería. De ahí la importancia de la observación oportuna, pues de lo contrario podríamos encontrarnos con una hiperbilirrubinemia grave o evolucionar a un kernicterus. Bueno, cabe destacar que esto se puede detectar en un ambiente hospitalario. Sin embargo, aquí entra la educación para la salud dirigida a los padres, en donde se les deberá hablar y asegurarse de la comprensión de los signos de alarma. Sin más preámbulo, iniciamos. Como concepto, tenemos que la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas, resultado del depósito de la bilirrubina en los tejidos corporales, debido a la excesiva producción de esta, la cual puede deberse 1 al aumento de la fracción indirecta no conjugada o a la fracción directa conjugada. Quizá estos términos aún no son comprensibles, pero más adelante los podremos conocer ampliamente. Pero en términos generales, hablamos de bilirrubina cuya estructura se transforma dependiendo de algunas reacciones químicas. Y 2, este exceso de bilirrubina puede ser por la inmadurez del hígado del neonato, lo cual no le permite excretarla rápidamente. Este trastorno es una de las dos entidades clínicas que se presenta en la edad neonatal, junto con la dificultad respiratoria, y una de las 10 primeras causas de morbilidad neonatal en las unidades de cuidados intermedios de los neonatos maduros e inmaduros que llegan a padecer algún grado de ictericia. De hecho, en México y Latinoamérica es una de las principales causas de readmisión a las unidades de cuidados neonatales. Ahora bien, este signo clínico es visible cuando la bilirrubina sérica es mayor a 5 miligramos por decilitro en neonatos, y es crucial tomar en cuenta que puede corresponder a una gran variedad de enfermedades en el recién nacido, con o sin otros signos acompañantes, y puede ser la manifestación de la hiperbilirrubinemia, que, como su nombre lo indica, es la concentración aumentada de bilirrubina en la sangre. ¿Pero de qué cantidad estamos hablando? Importante, la bilirrubina en sangre se irá modificando conforme a los días de nacido. Por ejemplo, los valores normales tomada la muestra desde el cordón umbilical al nacer es menor a 2 miligramos por decilitro. Sin embargo, esto cambia cuando la muestra viene del neonato que tiene unas horas de nacido, hasta un día entero, cuyo valor normal esperado será menor a 6 miligramos por decilitro. De 1 a 2 días, menor a 8 miligramos, y de 3 a una semana, menor a 12 miligramos por decilitro. Claro que esto también tendrá variaciones de acuerdo a los valores de los laboratorios de cada instituto, de acuerdo al peso o edad gestacional, pero las variantes no son tan amplias. Ahora bien, recordemos que al inicio comentábamos que el depósito de la bilirrubina en los tejidos corporales podría ser debido a la excesiva producción de esta, ya sea por el aumento de la fracción indirecta no conjugada o a la fracción directa conjugada. Bien, pues para comprender lo anterior, necesitamos revisar el metabolismo de las bilirrubinas. Lo explicaré con el siguiente esquema. Todo parte de la hemoglobina, que como recordarán está compuesta por un grupo hemo y una globina. Esto es importante a tenerlo en consideración, puesto que lo que realmente nos va a interesar en el metabolismo de la bilirrubina es el grupo hemo. Sabemos que la vida media de un eritrocito en el adulto es de alrededor de 120 días. Sin embargo, en el neonato es de 70 a 90 días, además de que en él se encuentran produciéndose en mayor cantidad, por la misma razón de su corta vida. Pero muchos de estos están envejeciendo y en proceso de destrucción. Y como el cuerpo es muy sabio, nunca desperdicia nada, por lo que una vez concluida su vitalidad,
estos se dirigen al sistema retículo endotelial, como la médula ósea, el hígado y el vaso, principalmente este último, para descomponerse en dos fragmentos, el fragmento hemo y el fragmento globina. Una vez obtenido el fragmento hemo, actuará un componente enzimático conocido como hemooxigenasa, que formará biliverdina, que no es más que un pigmento verdoso. Recordemos que estamos en el principal sitio de degradación de los eritrocitos, es decir, el vaso. Posteriormente, otra enzima conocida como biliverdina reductasa transformará la biliverdina a bilirrubina indirecta, o BI que ven en el dibujo. Pero la bilirrubina indirecta no puede viajar sola por el organismo, por lo que si recuerdan sus clases de farmacología, contamos con una proteína por excelencia de transporte, conocida como albúmina. Una vez unida a ella, la bilirrubina indirecta llega al hígado, donde sufre un muy importante proceso, conocido como conjugación, el cual permitirá que la bilirrubina indirecta pueda excretarse por la vía biliar. Para dicho proceso es necesaria la intervención del ácido glucurónico y una enzima, glucuroniltransferasa, para que la bilirrubina indirecta sea ahora bilirrubina directa, la cual ven en el esquema como BD. Una vez que es bilirrubina directa, esta puede pasar a la vía biliar para ser almacenada de primera instancia en la vesícula, para concentrarse y ser utilizada ante la presencia de lípidos en el tubo digestivo para su mejor metabolismo. Por lo tanto, una buena concentración de bilirrubina directa se utiliza para formar bilis y es vertida en el intestino para la degradación de grasas. Una vez en el intestino, la bilis se transforma por ayuda de las bacterias intestinales en urobilinógeno, que seguirá dos caminos. Uno, puede seguir su camino intestinal y convertirse en estercolobilina, el cual es el pigmento responsable de darle coloración a las heces. Y el otro camino es cuando el urobilinógeno es reabsorbido y viaja por la circulación sistémica hasta llegar al riñón, donde al filtrarse se transforma en urobilina, el cual es el pigmento responsable de la coloración de la orina. Así que un aumento en las concentraciones de bilirrubinas en sangre puede que se traduzca clínicamente en la presencia de ictericia, mostrándose primero en las zonas más sensibles, como en las conjuntivas, y si los niveles siguen aumentando, puede ser clínicamente perceptible en la piel. Esperando que haya sido comprensible este proceso, si no, recomiendo que hagan una pausa y repitan esta sección. De lo contrario, podemos continuar. Ya retenido el metabolismo de las bilirrubinas, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que falla en el metabolismo de estas en un neonato? Primeramente, el recién nacido en general tiene una predisposición a la producción excesiva de bilirrubina, debido a que posee un número mayor de glóbulos rojos, que recordemos su vida media es de 70 a 90 días, y que su condición no es la de un eritrocito joven, está en proceso de destrucción. Por otra parte, en el neonato, el sistema enzimático del hígado es insuficiente para la captación y conjugación adecuadas, además de que su ingesta está disminuida los primeros días. Por tanto, existe una disminución de la flora y motilidad intestinal, con el consecuente incremento de la circulación enterohepática. Y finalmente, al nacimiento está expuesto a diferentes traumas que resultan en hematomas o sangrados, que aumentan la formación de bilirrubina por la hemólisis que se provoca, y además ya no existe la dependencia fetal de la placenta. Concluimos que hay muchas enfermedades que causan alteraciones en el metabolismo, sea alguna enfermedad que aumente la degradación de los eritrocitos, alguna deficiencia hepática o algún proceso obstructivo en la vía biliar. Todo se relaciona con el metabolismo de la bilirrubina, a lo que nos lleva a la característica clínica común, ictericia, que mayormente se relaciona con la hiperbilirrubinemia. Ahora bien, entre los principales factores de riesgo perinatales que encontramos para desarrollar hiperbilirrubinemia, diabetes gestacional, el sexo masculino, sangre extravasada como las contusiones cutáneas y el cefalohematoma. Que el recién nacido sea prematuro, por lo demás normal, tiende a tener niveles de bilirrubina sérica máximos que son entre 30 y 50% más altos que el neonato de término, con incrementos continuos de la bilirrubina sérica no conjugada, hasta el sexto o séptimo día después del nacimiento, y en ocasiones con persistencia de ictericia durante la segunda semana. Se acepta que el riesgo de toxicidad por bilirrubina es mayor, aunado a cifras más reducidas de albúmina, mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica,
mayor sensibilidad a complicaciones cardiopulmonares. Por tanto, en las recomendaciones para iniciar tratamiento se consideran cifras menores de bilirrubina que para el niño de término. También algunos factores farmacológicos, como es el caso de la vitamina K, cuya administración debe vigilarse en el prematuro, en sus primeros días de vida, ya que una dosis elevada de vitamina K provoca una acción hemolítica sobre el parénquima hepático. Otro factor es la policitemia, es decir, hay una masa de glóbulos rojos aumentadas que lleva a una tasa diaria incrementada de formación de bilirrubina. La trisonomía 21, ya que hay una mayor incidencia de policitemia, que ya sabemos a qué nos llevará. Las causas más comunes de hemólisis en recién nacidos de término son las anemias hemolíticas, mediadas por isoanticuerpos, debidas a la incompatibilidad ABO o RH entre la madre y el feto. Aquí lo que sucede es que durante su primer parto, aborto o en ocasiones a raíz de una hemorragia de la placenta de un feto RH positivo, la madre RH negativa recibe una pequeña transfusión de células fetales positivas, con lo cual el sistema inmunitario de la madre desarrolla una respuesta de anticuerpos al antígeno del eritrocito RH positivo extraño. La exposición a las células fetales positivas provoca un aumento de anticuerpos contra las células fetales. Los anticuerpos de la madre cruzan la placenta hacia el feto, donde atacan y destruyen a las células fetales. El feto desarrolla anemia hemolítica progresiva e hiperbilirrubinemia intrauterina. La lactancia materna también forma parte de esta lista. No quiere decir que esto sea sumamente grave y que estemos mintiendo con que el mejor alimento para el neonato es la leche materna. Pero se ha encontrado que la leche de las madres cuyos hijos desarrollan ictericia por lactancia materna inhibe la glucuroniltransferasa, enzima que conjuga la bilirrubina, por la acción de un metabolito esteroide de la progesterona, que es capaz de alterar la eliminación de la bilirrubina. Nuevamente, no hay que alarmarse. De hecho, en algunos lactantes las concentraciones séricas de bilirrubina se normalizan al final de la tercera semana de vida. En otros puede persistir ictericia visible hasta el segundo o tercer mes de vida, mientras siguen alimentándose de leche materna. Una breve interrupción de 24 a 48 horas de la lactancia y la alimentación de leche humana de otra mujer o utilizando una fórmula de leche de vaca industrializada logra una caída rápida de bilirrubina sérica. No obstante, incluso sin interrumpir la lactancia, las concentraciones séricas de bilirrubina acaban normalizándose. Y cabe destacar, los niños con ictericia por leche materna no presentan otros signos de enfermedad. El lactante está vigoroso y sano, come bien y gana peso adecuadamente. El síndrome de Lucey-Driscoll consiste en hiperbilirrubinemia neonatal marcada y es capaz de provocar kernicterus. Se piensa que la causa es la inhibición de la glucuroniltransferasa hepática en el neonato, por un factor no identificado presente en el suero y en la orina maternos. Los recién nacidos con esta enfermedad tratados con exsanguinotransfusión tienen luego un desarrollo normal sin episodios posteriores de ictericia. También el hipotiroidismo es una causa de hiperbilirrubinemia no conjugada persistente, de aparición tardía después de la tercera semana, y con frecuencia es el signo de presentación de una deficiencia de la hormona tiroidea. De cualquier manera, hay que comprender que la causa en la mayoría de los casos de ictericia neonatal es fisiológica y su evolución casi siempre es benigna. Esto quiere decir que a partir de los 3 a 4 días de vida, los recién nacidos presentan cierto grado de ictericia con niveles de bilirrubina sérica de 7 miligramos por decilitro y puede irse incrementando. Sin embargo, esto se resuelve hacia el final de la primera semana y no requiere de ningún tratamiento. El aumento se debe casi de manera exclusiva, como ya se ha comentado, a un incremento en la cantidad de bilirrubina no conjugada, pero ocurre en ausencia de enfermedad hemolítica o infecciosa. Más bien, los factores involucrados en la ictericia fisiológica son los ya mencionados con anterioridad, pero que vale la pena recordarlos. La permeabilidad persistente del conducto arterioso, puesto que puede desviar la sangre fuera del lecho sinusoide hepático y por tanto permitir que la bilirrubina no conjugada evite el sitio de metabolismo de la bilirrubina, es decir, los hepatocitos. La interrupción de los mecanismos placentarios para la remoción
y desintoxicación de la bilirrubina, eritropoyesis ineficaz, una tasa más elevada de producción de bilirrubina en el neonato, secundaria a una mayor masa de eritrocitos y a un tiempo de supervivencia más breve de ellos. La unión disminuida de bilirrubina no conjugada a la albúmina sérica neonatal. Las cantidades disminuidas de proteína fijadora de la bilirrubina dentro de la célula. Y por último, la alimentación tardía. La bilirrubina parece estar sometida a una circulación enterohepática significativa del neonato. La bilirrubina conjugada en el intestino del adulto es convertida a urobilinógeno poco absorbible para el intestino por la flora intestinal anaerobia. Esta flora no existe en el intestino fetal y neonatal. A su vez, la beta-glucuronidasa presente en el intestino del neonato hidroliza el diglucoronato de bilirrubina no conjugada, que luego es reabsorbida en la circulación portal, con lo que contribuye a la sobrecarga de bilirrubina e impone una carga mayor a las vías metabólicas y excretoras ya exigidas. Así, el retardo en la eliminación del meconio puede provocar un aumento en el nivel de bilirrubina sérica. En cambio, las situaciones que sugieren una ictericia patológica son ictericia clínica antes de las 36 horas, bilirrubina con ascenso mayor a 5 mg por decilitro por día, bilirrubina sérica total superior de 12.9 mg por mililitro en un recién nacido de término y mayor a 15 mg por decilitro en un prematuro al tercer día de vida. Ictericia clínica persistente tras 8 días en un recién nacido de término o tras 14 en un recién nacido prematuro. Bilirrubina directa superior a 1.5 a 2 mg por decilitro. También la historia clínica puede sugerir ictericia patológica, por ejemplo, que exista el hermano mayor ictérico, antecedentes de enfermedad hepática en la familia, enfermedad materna durante la gestación o alguna infección viral congénita. También algunos fármacos maternos como la nitrofurantoína, ya que causan una hemólisis en un recién nacido. Historia de un traumatismo obstétrico que puede asociarse a la hemorragia extravascular y por ende a la hemólisis. Así como las patologías ya mencionadas como el caso de la policitemia, enfermedad hemolítica, hipotiroidismo, prematurez, etc. Bueno, ya sabemos cómo se da la ictericia, cuándo es fisiológica y cuándo es patológica, pero ¿cómo la prevenimos? Principalmente promoviendo la lactancia materna efectiva, indicando de 8 a 12 tomas por día durante los primeros días de vida extrauterina. Recordemos que si bien es un factor condicionante, es mayor el beneficio que el riesgo. También capacitar al personal sanitario que atienden a los recién nacidos en la identificación temprana de la ictericia para evitar complicaciones. Si se realiza tamiz metabólico neonatal en los recién nacidos con factores de riesgo, obtener en el mismo procedimiento muestra para la bilirrubina sérica total. En algún recién nacido sin ictericia con antecedentes de hermanos con hiperbilirrubinemia y edad gestacional menor a 37 semanas, se sugiere toma de bilirrubina total sérica, grupo sanguíneo y COMS en las primeras 8 horas de vida. Todos los recién nacidos deben de contar con determinación del grupo IRH, sobre todo para la detección de enfermedad hemolítica. En el presente diagrama de flujo nos muestran cómo realizar el diagnóstico oportuno de hiperbilirrubinemia. Nos dice que primeramente tenemos que identificar a los recién nacidos que tienen mayor probabilidad de presentar hiperbilirrubinemia, por ejemplo, aquellos que tengan una edad gestacional menor de 38 semanas, que tengan un hermano que presentó ictericia y requirió fototerapia, que presenten ictericia visible en las primeras 24 horas de vida o que tengan la intención de ser alimentados exclusivamente con seno materno. Ahora nos preguntamos, ¿presenta ictericia evidente en las primeras 24 horas de vida? En el caso negativo, habrá que preguntarnos si tiene algún otro factor de riesgo para la hiperbilirrubinemia. En el caso negativo, únicamente habrá que vigilar al neonato durante las primeras 72 horas de vida, esto con la intención de detectar la presencia de ictericia. En el caso positivo, vamos a vigilar por un profesional de la salud las siguientes 48 horas. Si en ambos casos presenta ictericia visible,
Bueno, tendríamos que medir niveles de bilirrubinas antes de las 6 horas. Y después vamos a ver, de acuerdo a los niveles de bilirrubinas, si requiere algún tratamiento. Y esto ya nos tendríamos que dirigir a un diagrama de flujo correspondiente al tratamiento de fototerapia o de exsanguinotransfusión. En el caso de que no haya presentado ictericia, bueno, los cuidados del neonato van a ser los habituales a que si hubiese sido un recién nacido sano completamente. Regresamos al inicio del diagrama de flujo. Recordemos, primero debemos de identificar los factores de riesgo en el recién nacido. Después, si presentó ictericia evidente en las primeras 24 horas de vida. En el caso afirmativo, ¿hay signos de encefalopatía? Si no los hay, debemos medir las bilirrubinas séricas dentro de las siguientes 2 horas. Y de acuerdo al nivel de bilirrubina sérica, vamos a determinar si requiere de algún tratamiento o no. En el caso de que no, solamente vamos a dar un seguimiento dentro de las 6 horas. Y nuevamente nos vamos a preguntar si, de acuerdo al nivel de bilirrubinas, requiere de un tratamiento. En el caso positivo, pues vamos a dirigirnos al diagrama de flujo correspondiente a la fototerapia o exsanguinotransfusión para saber cómo se va a hacer este manejo. En el caso negativo, pues solamente vamos a darle los cuidados de un recién nacido totalmente sano. Si identificamos los signos de encefalopatía, vamos a tener que determinar nuevamente el nivel de bilirrubinas séricas. Y aquí, pues sí debe de haber algún tratamiento. Entonces, tenemos que ir al diagrama de flujo correspondiente a la fototerapia o exsanguinotransfusión. En el entendido de que es una condición clínica, existen maneras de cómo determinar los niveles de bilirrubina sin la necesidad de laboratorios. La inspección cotidiana del lactante sin ropa y con una luz adecuada permite el reconocimiento temprano de la ictericia cutánea y de las escleróticas. En el caso de los recién nacidos de color, parte del examen puede incluir una breve compresión de la piel con el pulgar del examinador sobre una superficie firme, como la frente, el esternón o la parte superior del muslo, para que se aclare la piel levemente, lo que va a ayudar a revelar un poco el color amarillo subyacente. Ahora bien, podemos apoyarnos de la siguiente tabla que nos dice de los niveles de ictericia en relación con la bilirrubina. Esto de acuerdo a las zonas del cuerpo. Por ejemplo, si observamos ictericia en la esclerótica y el rostro, podemos estimar que la cantidad de bilirrubina es de 6 a 8 miligramos por decilitro. En el caso de que sean los hombros y el tronco, aproximadamente sean de 8 a 10 miligramos por decilitro. En la zona inferior del cuerpo hablamos de 10 a 12 miligramos por decilitro. Y si la ictericia es generalizada, podemos estimar que es de 12 a 15 miligramos por decilitro. Asimismo, cabe destacar que la ictericia neonatal progresa en sentido cefalopodal y se puede estimar en forma aproximada y práctica, aunque no siempre es exacta, según las zonas corporales comprometidas siguiendo la escala de Kramer. Esta escala nos marca una primera zona que abarca la cabeza y el cuello y determina que son un aproximado de 5.8 miligramos por decilitro de bilirrubina. La zona 2 abarca la parte superior del tronco hasta el ombligo, teniendo una cantidad aproximada de 8.8 miligramos por decilitro. Una zona 3 que se define como la parte inferior del tronco desde el ombligo hasta las rodillas y nos da un aproximado de 11.7 miligramos por decilitro. Una zona 4 que implica brazos y piernas con una cantidad de 14.7 miligramos por decilitro. Y por último, la zona 5 que define las palmas y las plantas de los pies, la cual nos dice que es una cantidad mayor a 14.7 miligramos por decilitro. Nos acercamos ahora al tratamiento. De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de la Ictericia, existe un consenso para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia en el recién nacido de 38 semanas de gestación o más,
dependiendo de la edad en horas y los niveles de bilirrubina en sangre. Se van a tomar las alternativas de tratamiento, que por excelencia son la fototerapia y la exsanguinotransfusión, o la combinación de ambas, siempre llevando de por medio una evaluación constante de los niveles a través de las pruebas sanguíneas. Aquí mostramos el consenso, sin embargo no lo voy a desarrollar todo, pero vamos a tomar un ejemplo. Digamos que el neonato tiene una zona 2 en la escala de Kramer y pues tiene, no lo sé, 42 horas de nacido. Pues aquí el tratamiento nos dice que primero tendríamos que repetir medición de 6 a 12 horas. Si después de esas 6 a 12 horas, no sé, digamos que tiene un nivel de bilirrubinas de 12.39, aquí tendríamos que valorar individualmente la pertinencia de iniciar con la fototerapia y vamos a volver a hacer una valoración dentro de las 6 horas. Si continúa este aumento de bilirrubinas, no sé, pongamos de más de 17.54 miligramos por decilitro, aquí tendríamos que iniciar la fototerapia. Y en el caso de que el neonato tenga mayor a 26.31, por ejemplo, aquí el tratamiento cambiaría. Se realizaría la exsanguinotransfusión a menos que el nivel de bilirrubinas caiga por abajo del umbral, mientras se prepara el procedimiento. Cabe resaltar que mucho va a depender el tratamiento de acuerdo al instituto o a los autores o la experiencia del profesional, ya que algunos cuentan con guías para el tratamiento dependiendo de la edad o del peso o de la condición del neonato. Por ejemplo, esta tabla que mostramos es extraída del INPER. Es una guía para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia en neonatos a términos sanos. Aquí la relación se da en la edad en horas y los niveles de bilirrubina total en miligramos por decilitro. Aquí, dependiendo de la hora, vamos a considerar si el tratamiento va a ser a fototerapia o en el caso de que falle la fototerapia, tendríamos que optar por la exsanguinotransfusión o hacer ambos tratamientos en conjunto. Aquí observamos otras, por ejemplo la guía para el uso de fototerapia y exsanguinotransfusión en recién nacidos con bajo peso al nacer. Estas están basadas en el peso al nacimiento. De igual manera, se ve esta relación y se observa cuál sería el mejor tratamiento, si la fototerapia o la exsanguinotransfusión. También hay otra guía que es en recién nacidos prematuros basados en la edad gestacional. Entonces, una es en el peso y otra en la edad gestacional. Pero el tratamiento pues sigue siendo el mismo, la fototerapia o la exsanguinotransfusión o la combinación. Vamos a desarrollar ambos tratamientos a continuación, empezando por la fototerapia. La fototerapia es el método mayormente utilizado para el tratamiento y la profilaxis de la ictericia neonatal indirecta. Es importante conocer cómo es el mecanismo de acción de esta terapia. Principalmente convierte la bilirrubina presente en los capilares superficiales y en el espacio intersticial en isómeros hidrosolubles para ser excretados, salteando la etapa de conjugación por parte del hígado. Cuando la luz ilumina la piel, una discreta cantidad de fotones de energía son absorbidos por la bilirrubina. Esta molécula de bilirrubina en la piel expuesta a la luz se convierte en un isómero excretable, no tóxico, mediante reacciones químicas denominadas fotoisomerización y fotooxidación. Cuando la molécula de bilirrubina absorbe la luz, esta se va a convertir en lumirrubina y fotobilirrubina. Esta última es excretada a través del hígado sin conjugación. Su eliminación es muy lenta y la conversión es reversible. En cambio, la lumirrubina no es reversible, se produce en menos cantidad y es eliminada más rápidamente, ya que se excreta por la orina. El cómo se utiliza la fototerapia se va a ver de acuerdo al consenso anteriormente mencionado en el diagnóstico. Y también existen diagramas de flujo para el tratamiento con fototerapia. ¿Cómo vamos a iniciar este tratamiento con la fototerapia? Pues tenemos que estar de la mano con los niveles de bilirrubinas séricas y con nuestra tablita del consenso. Y vamos a preguntarnos si incrementa rápidamente más de 0.5 miligramos por decilitro por hora
o se encuentran 3 miligramos por decilitro por abajo del umbral para exsanguinotransfusión después de 72 horas. En el caso negativo, vamos a iniciar con fototerapia simple. De aquí, pues los cuidados primordiales es evaluar de forma individual la pertinencia de suspenderla durante periodos cortos, como por ejemplo en el momento de la alimentación, para que descanse el neonato, o en los cambios de pañal. Se debe de continuar con la lactancia y el soporte alimentario. No se deberían de administrar líquidos adicionales y realizar una valoración general del recién nacido, sobre todo el estado de hidratación y el peso diario. Posteriormente vamos a determinar el nivel sérico de bilirrubinas a las 4 a 6 horas después de iniciar la fototerapia, posteriormente cada 6 a 12 horas, si el nivel de bilirrubinas permanece estable o disminuye. Ahora nos preguntaremos, ¿el nivel de bilirrubinas se mantiene estable o está en descenso? En el caso de que sí se mantenga estable o que esté en descenso, bueno, habría que checar si el nivel sérico de bilirrubinas más reciente se encuentra mínimo de 3 miligramos por decilitro por debajo del nivel para inicio de la fototerapia. En el caso afirmativo, bueno, podríamos suspender la fototerapia y posteriormente medir las bilirrubinas séricas después de las 12 a 18 horas de la suspensión de esta fototerapia. Esto para valorar si hay un posible rebote. En el caso de que no exista este nivel sérico mínimo de 3 miligramos, bueno, tendríamos que investigar otras causas de la ictericia. Podríamos considerar realizar un frotis sanguíneo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa sérica o algunos cultivos como el urocultivo, el hemocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, si después de iniciar la fototerapia simple y de determinar el nivel sérico de bilirrubinas después de las 4 a 6 horas y después de cada 6 a 12 horas, si el nivel de bilirrubinas no se mantiene estable o no se genera un descenso, pues tendríamos que iniciar con la fototerapia múltiple continua. Y aquí, pues a diferencia de la simple, no podríamos suspenderla durante la alimentación. Se tendría que continuar administrando la alimentación intravenosa o enteral si así lo requiere. Sí podemos continuar con la lactancia materna y tendríamos que realizar la valoración general del recién nacido, haciendo énfasis en el estado de hidratación y en el peso diario. Posteriormente, tendríamos que determinar el nivel sérico de bilirrubinas a las 4 o 6 horas después de iniciar la fototerapia y posteriormente cada 6 a 12 horas si el nivel de bilirrubinas permanece estable o disminuye. Posteriormente nos volveríamos a hacer esa pregunta, ¿el nivel de bilirrubinas se mantiene estable o está en descenso? En el caso afirmativo de que sí la bilirrubina se mantenga estable o que se encuentre en descenso, tendríamos que volver a preguntarnos si las bilirrubinas séricas se encuentran 3 miligramos por decilitro por abajo del nivel para realizar la exsanguinotransfusión. En el caso afirmativo, podemos hacer el cambio a una fototerapia simple y nuevamente valorar si se encuentra en el mínimo de 3 miligramos por decilitro. Y en el caso positivo, vamos a suspender la fototerapia y medir las bilirrubinas séricas después de 12 a 18 horas de la suspensión de esta, para valorar el posible rebote. En el caso de que no se encuentre en el mínimo de 3 miligramos, pues volvemos a investigar otras causas de la ictericia, esto a través de los estudios ya mencionados anteriormente. Pero ¿qué pasa si en esta primera valoración de este tipo de fototerapia, la fototerapia múltiple continua, la bilirrubina no se mantiene estable y no se encuentra en descenso? Bueno, en este caso tendríamos que dirigirnos directamente a buscar otras causas de ictericia a través de los estudios ya mencionados, el frotis sanguíneo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa sérica, el urocultivo, el hemocultivo y cultivo del líquido cefalorraquídeo. En el segundo caso, en el que el nivel de las bilirrubinas séricas incrementen rápidamente más de 0.5 miligramos por decilitro por hora, o en el caso de que se encuentren 3 miligramos por decilitro por abajo del umbral para exsanguinotransfusión después de 72 horas, tendríamos que iniciar de lleno con la fototerapia múltiple continua. Y esto pues con los cuidados que conlleva.
de no suspenderla durante la alimentación, de continuar administrando la alimentación ya sea por vía intravenosa o enteral si así lo requiere, no suspender la lactancia materna y realizar la valoración general del recién nacido, sobre todo el estado de hidratación y el peso diario, para de igual manera determinar el nivel sérico de bilirrubinas a las 4 o 6 horas después de iniciar esta fototerapia y posteriormente cada 6 a 12 horas si el nivel de bilirrubinas permanece estable o disminuye. Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿el nivel de bilirrubinas se mantiene estable o está en descenso? Si se encuentra debajo de los 3 miligramos por decilitro para realizar la exsanguinotransfusión, podemos hacer el cambio a la fototerapia simple y de igual manera volvemos a valorar si se encuentra en el mínimo de 3 miligramos. Si sí, pues vamos a suspender la fototerapia y otra vez medir las bilirrubinas después de 12 a 18 horas de que se suspendió esta fototerapia para valorar un posible rebote. En el caso negativo, pues vamos a investigar las causas de la ictericia. Y en el caso de que esta fototerapia múltiple continua no haya permitido que se encuentren los niveles a 3 miligramos por decilitro por abajo del nivel para realizar la exsanguinotransfusión, vamos a tener que continuar con la fototerapia múltiple y medir las bilirrubinas séricas cada 6 a 12 horas. Y se repetiría el algoritmo, en el caso afirmativo o en el caso negativo. Por lo general, se utiliza la fototerapia de forma continua, aunque la forma intermitente es también efectiva, y ya lo comprobábamos en los diagramas de flujo anteriormente desarrollados. Generalmente se utiliza la luz blanca o la luz azul con un mínimo de 6 tubos. La distancia paciente-luminoterapia se aconseja que sea de 20 a 30 centímetros, con una protección plástica para evitar la irradiación infrarroja y los accidentes causales. La vida media de los tubos de luz es aproximada de 2000 horas u 80 días de uso continuo. Por ello se recomienda verificar con cada productor de tubos su tiempo de vida útil y no caer en fototerapia inefectiva por el uso de tubos viejos sin actividad terapéutica. La dosis y eficacia de la fototerapia se ve afectada por la distancia entre el neonato y la luz. Mientras más cerca está la fuente, mayor es la irradiación y por el área de piel expuesta. Por lo tanto, para la fototerapia intensiva se requiere una fuente lumínica debajo del neonato. Se ha comprobado que mientras mayor es la superficie del área expuesta, mayor es la reducción en el nivel de bilirrubina sérica total. Otros factores que determinan la eficacia del tratamiento son la causa y la gravedad de la hiperbilirrubinemia, situación que debe tomarse muy en cuenta. Por ejemplo, durante la hemólisis activa, el nivel de bilirrubina sérica total no disminuye con la misma velocidad que si no hay presencia de hemólisis. Por otro lado, como la fototerapia funciona sobre la bilirrubina presente en la piel y en el tejido subcutáneo superficial, mientras mayor sea el nivel de bilirrubina sérica total, mayor será la eficacia de la fototerapia. Se recomienda suspender la fototerapia cuando se comprueba descenso de los niveles de bilirrubina en 4 a 5 miligramos por decilitro y por debajo de 14 a 15 miligramos por decilitro. Después de discontinuar el tratamiento, puede presentarse una recuperación, o también llamada rebote, en el nivel de bilirrubina sérica total de 1 a 2 miligramos por decilitro. Actualmente se conocen 4 tipos de luz que pueden utilizarse para la fototerapia. Tenemos, por ejemplo, la luz o lámpara de tubos fluorescentes. Son las luces tradicionales que tienen de 6 a 8 tubos fluorescentes. Estos están instalados en el interior de un soporte con ruedas a una altura adecuada para que, colocados sobre cualquier incubadora, mantengan una distancia de 45 centímetros por encima del niño. A partir de las 2000 horas disminuyen su eficacia. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. La lámpara halógena. Se sugiere usar más de un spot, ya que se concentra la luz emitida en un área pequeña, y utilizando más de uno se aumenta la superficie de acción. Tienen la desventaja de generar cantidades significativas de calor, y la vida media de estas está entre las 1000 y 1400 horas. Deben respetarse las distancias que sugiere el fabricante. Esto es alrededor de 40 a 50 centímetros, según el modelo. La lámpara de luz fría o de fibra óptica.
La fuente de emisión es una lámpara halógena que se encuentra en el interior de un módulo de control. La luz viaja a través de la fibra óptica hasta una pequeña manta, con una funda transparente que emite la luz. Como el poder espectral de la almohadilla solo es bajo, comúnmente es usado con lámparas de techo para una doble fototerapia. La vida media de estos tubos oscila entre 1000 a 1400 horas. Por último, la luz emitida por diodos, o también conocida como los LEDs. Es una forma de administración de fototerapia aún más nueva. Consiste en un dispositivo de alta irradiación, de color azul o verde, que no genera calor, lo cual marca una gran ventaja. El tipo de luz que se utilice para la fototerapia va a depender del criterio del personal de salud o también de los recursos con los que cuente el instituto. Finalmente, pues las generalidades de las que se habla el tipo de luz nos puede dar una idea de cuál luz sería más funcional para el tratamiento. Igualmente, como intervenciones de enfermería específicos de la fototerapia, se debe comprobar el correcto funcionamiento del equipo de fototerapia escogido. Reducir la temperatura del aire de la incubadora a 2 grados centígrados, 15 minutos antes. También controlar la humedad de la incubadora. Se debe de ajustar entre 80 a 85%. Y finalmente, registrar el inicio y el final de la fototerapia. Si recordamos el diagrama de flujo del tratamiento con fototerapia, nos hablaba de los distintos tipos de fototerapia a utilizar. La misma guía de práctica clínica nos maneja esta tabla con los tipos de fototerapia para el tratamiento de hiperbilirrubinemia. Nos menciona que la luz de sol no es un tratamiento para esta condición, pero sí lo es para la ictericia fisiológica. La fototerapia simple para recién nacidos de término, en ella se va a utilizar una luz azul convencional en recién nacidos con edad gestacional de 37 semanas o más. Además, tienen el nivel de bilirrubina sérica con rápido ascenso, un aproximado de 0.5 miligramos por decilitro por hora, o el nivel de bilirrubina sérica está por debajo del umbral para el inicio de exsanguinotransfusión, hablamos de 3 miligramos por decilitro. Es importante no utilizar fototerapia de fibra óptica como primera línea de tratamiento para la hiperbilirrubinemia en los recién nacidos con edad gestacional de 37 semanas o más. Fototerapia simple para recién nacidos prematuros. El tipo de luz que se puede utilizar para esta fototerapia es el de fibra óptica convencional o también la fototerapia de luz azul. Esto para el tratamiento para aquellos bebés menores de 37 semanas, a menos que el nivel de bilirrubina sérica presente un rápido ascenso de más de 0.5 miligramos por decilitro por hora, o que el nivel de bilirrubina se encuentre a 3 miligramos por decilitro por debajo del umbral para el que se indica exsanguinotransfusión después de 72 horas. No obstante, recordemos que se debe de realizar una evaluación continua de los valores de bilirrubina en determinadas horas para saber si se va a continuar con este tipo de fototerapia o se tendrá que pasar a otro tipo de fototerapia, como es el caso de la múltiple. Por último, la fototerapia múltiple para recién nacidos de término y prematuros, cuyas indicaciones son que el nivel de bilirrubina séricas se esté elevando rápidamente a más de 0.5 miligramos por decilitro por hora, o que el nivel de bilirrubina sérica de 3 miligramos por decilitro se encuentre por abajo del umbral para el inicio de exsanguinotransfusión, o que el nivel de bilirrubina no desciende con la fototerapia simple, es decir, el nivel de bilirrubinas continúa alto y no cae después de 6 horas de haber iniciado la fototerapia. Es pertinente mencionar que el tratamiento trae consigo algunos efectos adversos, por ejemplo, el incremento en el número de deposiciones, máculas eritematosas, puede presentar distensión abdominal, deshidratación e hipertermia. Y en algunos neonatos, la fototerapia puede generar el síndrome de bebé bronceado, en el cual la piel, el suero y la orina van a adoptar una decoloración oscura, de tono grisáceo a marrón. Por otro lado, tenemos la exsanguinotransfusión, que es un tratamiento que se puede utilizar solo o en sinergia con la fototerapia.
Se realiza cuando los niveles de bilirrubina son muy elevados y existe el riesgo de encefalopatía, o también cuando han fracasado el resto de las demás medidas. Consiste en el recambio, generalmente por la vena umbilical, con sangre total fresca para disminuir los niveles de bilirrubina sérica. La indicación para tratamiento con exsanguinotransfusión va a depender si el recién nacido presenta bilirrubinas que se mantienen sobre el umbral para exsanguinotransfusión. Esto se debe de comparar con el consenso que se mostró en las diapositivas previas, en donde nos dice que en las primeras horas puede tener mayor a 5.8 miligramos por decilitro. Ahí el tratamiento de elección es la exsanguinotransfusión. Y en caso de que sigan progresando las horas y la cantidad de bilirrubina siga en aumento, pues de todas maneras será el tratamiento de elección. O también si el recién nacido presenta signos clínicos de encefalopatía aguda, que ya se considera secundaria a una hiperbilirrubinemia. No obstante, mientras se prepara el equipo necesario para la exsanguinotransfusión y la sangre de acuerdo al grupo IRH del recién nacido, se debe de continuar con la fototerapia múltiple continua. Ahora, ya que tenemos el equipo, vamos a realizar la exsanguinotransfusión siguiendo todas las normas de seguridad, pero debe continuar la fototerapia múltiple. Al término de la exsanguinotransfusión, continuamos aún con la fototerapia múltiple para posteriormente a las 2 horas vamos a medir la bilirrubina sérica y de acuerdo a las cifras vamos a actuar de acuerdo a los cuadros del consenso mostrados anteriormente, en donde nos podrá decir si vamos a continuar con esa fototerapia, la podemos cambiar o es necesaria otra exsanguinotransfusión. En el mejor de los casos, podríamos dar el seguimiento de acuerdo al flujograma de fototerapia. Por otro lado, encontramos otras indicaciones para la exsanguinotransfusión. Por ejemplo, que un neonato presente la clínica de Kernicterus. Esto va a ser independientemente de las cifras de bilirrubina, el tratamiento sería de elección. O en el caso de que presente niveles críticos de bilirrubinas durante las primeras 48 horas, o se prevé un aumento. En el caso de hemólisis o cuando la bilirrubina indirecta es menor de 20 miligramos por decilitro. También para la eliminación de anticuerpos de enfermedad inmunitaria, como la enfermedad hemolítica por RH o grupo ABO. Para la eliminación de anticuerpos en enfermedades maternas autoinmunitarias, como el lupus eritematoso sistémico, la anemia hemolítica autoinmunitaria. Para la eliminación de toxinas, para regular el nivel de hemoglobina, y también en alteraciones de coagulación, como la coagulación intravascular diseminada o la trombocitopenia. Así como para el tratamiento de fototerapia hubo algunos puntos a considerar, también para la exsanguinotransfusión es importante recalcar algunos puntos. Por ejemplo, la selección del concentrado de Matías, el cual se va a realizar considerando ciertos puntos. En el caso de los recién nacidos con isoinmunización anti-D, el concentrado de Matías será del grupo del recién nacido y el factor RH negativo con plasma del grupo del recién nacido. En recién nacidos con incompatibilidad del grupo A, B u O, el concentrado de Matías será grupo O, con factor RH igual al del recién nacido y plasma del grupo del recién nacido. En otras enfermedades hemolíticas isoinmunes, la sangre no contendrá el antígeno sensibilizante, siendo preciso determinar la compatibilidad cruzada con la madre. Por otro lado, en la hiperbilirrubinemia no inmunitaria, la sangre se cruza con los hematíes y el plasma del grupo del recién nacido. Tomar en cuenta que la sangre que se utilizará para la exsanguinotransfusión deberá de cumplir con los criterios de seguridad y los puntos mencionados en la norma oficial mexicana NOM 253 SSA 1-2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Ante la ausencia de evidencia que apoye la administración de albúmina y calcio durante la exsanguinotransfusión, no se deberá de administrar de forma rutinaria. Sin embargo, se recomienda que al término de la exsanguinotransfusión se mida el calcio sérico y, en caso de hipocalcemia, indicar un tratamiento sustitutivo. El tratamiento por exsanguinotransfusión es un proceso bastante invasivo,
por lo que hay que considerar que los efectos adversos quizás son más preocupantes que en una fototerapia. Entre ellos encontramos el embolismo aéreo, cambios en la volemia, arritmias, acidosis, hipercalemia, anemia policitemia, fluctuaciones de presión arterial, infecciones, hipocalcemia, hipoglucemia, coagulopatías y la enterocolitis necrosante. Ahora bien, ¿qué pasaría si no hubiese un tratamiento correcto o una detección oportuna? La principal complicación es kernícterus o encefalopatía hiperbilirrubinémica. Esta encefalopatía se define desde el punto de vista patológico como la lesión ocasionada por una pigmentación amarilla sobre diversas áreas del sistema nervioso central, casi siempre en los ganglios de la base y el hipocampo. Esta lesión se produce cuando la cantidad de bilirrubina libre o no conjugada aumenta a un nivel en que puede cruzar la barrera hematoencefálica y depositarse en las estructuras nerviosas. Debe enfatizarse en el estudio neurológico, puntualizando en la integridad del octavo par craneal, pues es el órgano blanco que primero se afecta. Los signos y síntomas del kerníterus, por lo normal, aparecen entre el segundo y el quinto día después del nacimiento en el neonato de término, y al séptimo día como mucho en el prematuro. Pero la hiperbilirrubinemia puede provocar este síndrome en cualquier momento del periodo neonatal. Entre los primeros signos son comunes la letargia, el rechazo al alimento y abolición del reflejo de Moro. Posteriormente, el neonato puede dar la impresión de gravedad y postración con disminución de los reflejos tendinosos y dificultad respiratoria. Esto puede ir seguido de opistótonos, que es la condición que observamos en la imagen, abombamiento de la fontanela, contracciones faciales y de las extremidades. Los casos fatales en el periodo neonatal con frecuencia se han caracterizado por la pérdida de la respuesta de succión, el letargo y luego la hiperirritabilidad, así como espasmos. El neonato tiene los brazos extendidos y rígidos, en rotación interna y con los puños apretados seguido de convulsiones y posteriormente la muerte. La fase aguda de toxicidad por bilirrubina indirecta en el gravemente afectado a menudo es acompañada de hemorragias gástricas y pulmonares. En la presente tabla encontramos la clasificación del kerníterus, el cual se encuentra dividido en estadios. En el primero encontramos a un recién nacido hipotónico, letárgico, con disminución sensorial y pobre succión. Mientras que en el estadio 2 el recién nacido muestra espasticidad con opistótonos y convulsiones. A menudo existe una fiebre acompañante. En el estadio 3 disminuye la espasticidad, mientras que en el 4, entre las secuelas tardías se incluyen espasticidad, atetosis, sordera parcial o completa y retraso intelectual. Finalmente llegamos a nuestras intervenciones de enfermería, en donde destacamos los cuidados primordiales de acuerdo a las necesidades que se encuentran alteradas en un neonato con ictericia. En la necesidad de nutrición e hidratación es importante valorar el nivel de hidratación por lo menos cada 3 horas. No suspender la lactancia materna, sobre todo si ya se inició la alimentación enteral y es bien tolerada. También iniciar una suplementación con líquidos vía oral o por vía intravenosa en lactantes con fototerapia con un riesgo elevado de falta de respuesta y en caso de requerir recambio sanguíneo. Valorar la turgencia de la piel y la vigilancia del peso. En el caso de la higiene, debemos de mantener la piel limpia y seca, así como controlar la aparición de lesiones o enrojecimientos. Es importante no aplicar cremas o lociones en la piel, ya que se produce el bronceado de la piel y quemaduras. Vigilar la coloración de esta y también las reacciones cutáneas. Realizar la higiene de los ojos cada 3 a 6 horas, instilando suero fisiológico en la conjuntiva. Asegurarse de que las gafas no produzcan compresión nasal, provocando apneas o un aumento en la dificultad respiratoria. Cambiar las gafas de protección a menudo, siempre que estén sucias o haya signos de conjuntivitis. Es importante estar valorando en todo momento esto y realizar el aseo del neonato, no importando que se encuentre en la incubadora. Así podemos tener esas pausas para realizar el aseo. En el caso de la eliminación, debemos de controlar y registrar la diuresis mediante el peso del pañal, así como el número de deposiciones y sus características.
controlar los vómitos y regurgitaciones si es que existieran, evaluar los resultados del laboratorio, por ejemplo el hemograma, la hemoglobina, el hematocrito, bilirrubina total y fraccionada, directa e indirecta, así como la incompatibilidad sanguínea, entre otros. En la necesidad de moverse y mantener buena postura, debemos de realizar cambios posturales cada 2 horas, si no existe contraindicación médica para optimizar la efectividad de la luz. Realizar la valoración neurológica para detectar signos y síntomas de encefalopatía bilirrubinemia, hipotonía, vómitos, llanto agudo, pudiendo evolucionar a fiebre, rigidez y convulsiones. En la de comunicación, explicar a los padres en qué consiste la fototerapia y darles ese soporte psicológico. Lo mismo si se utilizará la exsanguinotransfusión. Favorecer el contacto táctil entre los padres y el niño. No es una contraindicación que el niño se encuentre en la fototerapia o en la incubadora y que los padres no se acerquen a él. En evitar peligros y seguridad, debemos de realizar en la atención del parto el campleo del cordón umbilical de forma temprana como medida de prevención del riesgo de ictericia neonatal, sobre todo en los casos de enfermedad hemolítica. En la necesidad de aprendizaje, la educación prenatal ayuda a que la madre reconozca e identifique signos de alarma en el recién nacido con ictericia, como son la inquietud, la irritabilidad, el tinte ictérico presente en la piel y en las conjuntivas. En la necesidad de vivir de acuerdo con las propias creencias y valores, debemos de proporcionar apoyo a los nuevos padres que están experimentando ansiedad, así como proporcionar intervalos regulares para que carguen, creen un vínculo y alimenten al neonato. Ahora recordemos que siempre nuestro plan de cuidados debe de ser individualizado. Aquí mostramos algunos puntos y cuidados que serían primordiales. Sin embargo, debemos de valorar bien a nuestro neonato para realizar un trato individualizado y holístico. Recordando a su vez que nuestra labor implica la educación, el acompañamiento, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la limitación del daño. Y bueno, esperando que este tema haya sido comprensible, sería todo. Presento las referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación y sin más, pues gracias y espero sus preguntas y dudas respecto al tema.